¿Cómo usted mirando esa cámara, si fuera posible, le dice que no lo va a coger de que usted no lo va a coger de tonto? ¿Qué usted le dice? Y si Donald Trump ganara y le ofrece a usted, aquí está la independencia, ¿usted va a traicionar lo que ha dicho durante toda su vida? Está pidiendo que le creamos por fe, ten fe en mí de que yo no voy a hacer esto, ten fe en mí de que yo no voy a hacer esto otro, a pesar de que toda una vida ha dicho lo contrario. ¿Te sentiste responsable de lo que le está pasando a ella? ¿Sientes que la presión de la candidatura puede haber sido óbice para que esto ocurriera? No, mano, de verdad que Jay, Grisel ha estado conmigo una vida entera y hemos pasado momentos mucho más difíciles en las campañas políticas, más allá del ruido. Nosotros estamos conscientes del mensaje que llevamos. ¿Han recibido amenazas como familia? Juan Dalmau, licenciado, gracias por estar con nosotros. Cómo no, Jay, un placer estar aquí y un placer ocupar la silla verde. Está ocupada. La primera pregunta es, en las pasadas elecciones, Juan Dalmau sacó muchos votos en Guaynabo, la zona más estadista de Puerto Rico. ¿Qué usted le dice a ese elector estadista que confía en usted, que usted de verdad no va a luchar por la independencia? ¿Cómo usted mirando esa cámara, si fuera posible, le dice que no lo va a coger de pendejo, que usted no lo va a coger de tonto? ¿Qué usted le dice? Yo le digo que mi historial y vocación democrática habla por sí misma y que yo no voy a traicionar la palabra empeñada con respecto al apoyo que un estadista me dé en estas elecciones generales para enderezar el país, para gobernar el país. Yo no vengo a imponer mi ideología política. El tema del estatus se atenderá democráticamente y vinculando al Congreso en su momento. Pero usted puede asegurar a ese elector estadista que votó por usted ya en una elección pasada que, aunque aquello fue un voto castigo aparenta ser, ahora hay una posibilidad de que usted gane, que usted no va a cogerlo de tonto. Así es. Yo reitero mi compromiso, mi palabra empeñada en que yo no voy a traicionar el apoyo democrático de estadistas o de personas que no siendo estadistas me apoyen en esta candidatura, en términos de lo que tiene que ser un gobierno honesto y limpio y que en su momento el estatus se va a decidir y yo no voy a negarle al estadista la oportunidad de que apoye la opción de estatus que prefiera. Y si Donald Trump ganara y le ofrece a usted, aquí está la independencia, ¿usted va a traicionar lo que ha dicho durante toda su vida? Yo no lo aceptaría porque es antidemocrático por definición. Y si de algo yo me precio es en creer en la democracia. Mi partido, en las condiciones más difíciles, ha sido un partido democrático, siendo un partido de minoría. Por lo tanto, hay que valorar lo que es el respeto a la expresión democrática del pueblo con respecto a una elección general, que es cómo vamos a administrar el país, cómo vamos a limpiar la casa. Y si Donald Trump, en las actitudes dictatoriales que ha podido tener, viene a imponer una opción de estatus, yo sería el primero en exigir que sea el pueblo el que decida. Así que aunque Donald Trump le ofrezca a usted en su mano, aquí está la independencia para Puerto Rico, usted no aceptaría esa propuesta. No, tendría que ser validada por el voto de los puertorriqueños y puertorriqueñas la opción de estatus al final del camino. Ese es el proceso de autodeterminación. ¿Y por qué yo le debo creer a este Juan Dalmau y no al Juan Dalmau que decía que un voto por el PIB era un voto por la independencia, que el PIB era un movimiento de liberación nacional? Bueno, porque lo que pasa es que el Partido Independentista se fundó para lograr la independencia de Puerto Rico. Y por lo tanto, en ese sentido, ese es nuestro compromiso en un proceso de descolonización. Pero en una elección general, Jay, lo que está en juego es quién va a gobernar a Puerto Rico. Y por los últimos 55 años, el PNP ha gobernado 32 años. ¿Y dónde está la estadidad? Y el Partido Popular 24. ¿Y dónde está el ELA en sus diversas manifestaciones? Yo, en mi compromiso democrático... Perdóneme, licenciado, pero como usted y yo sabemos, la estadidad depende de que Estados Unidos quiera darla. Igual que la libre asociación se puede eliminar en cualquier momento y el ELA. Pero la independencia es un derecho según la resolución 151415. O sea que si Puerto Rico la pide o Estados Unidos la quiere dar, ocurre. Pero tiene que ser con el aval. Usted obstaculizaría ese proceso de ser independencia de Puerto Rico si no es con el voto directo del pueblo pidiendo la independencia. Así es. Esos son los procesos de autodeterminación como se reconocen en el derecho internacional. Los pueblos tienen derecho a decidir y tiene que ser democráticamente. De lo contrario es una imposición. No va a coger de pendejo a Puerto Rico y a los estadistas, estadolibristas que voten por usted diciendo esto y escondiendo la independencia como si fuera un lobo vestido de oveja. No, no lo voy a hacer, Jay. Ese es mi compromiso democrático.
¿Cómo usted va a gobernar un gobierno de coalición a sabiendas de que no va a tener mayoría legislativa? ¿A quiénes del PNP usted nombraría? Bueno, si te refieres a lo que sería el resultado electoral, la alianza tiene candidatos a todos los puestos legislativos y por lo tanto podríamos ser una nueva mayoría. Pero comprendo la pregunta. Si no se diera esa circunstancia y fuera, ¿verdad?, la diversidad representativa en la Asamblea Legislativa, yo establecería puentes de diálogo con las distintas delegaciones. Sería una disciplina ejecutiva de parte mía, el que no solamente me voy a reunir como hacen los gobernadores y han hecho los gobernadores, me reúno con mi caucus, con mi partido. ¿No? ¿Puede darme nombres específicos de gente del PNP, del Partido Popular, que usted considere que son personas capaces a quienes usted pudiera nombrar? Si te refieres a mi gabinete de gobierno, a mí no me gusta utilizar ejemplos porque, como tú comprenderás, yo he dicho que mi gabinete, el criterio no es que sean del Partido Independentista ni del Movimiento Victoria Ciudadana, tienen que ser las personas más capaces. Yo quiero atraer lo mejor que damos como país, las mejores mentes, para que sean parte de ese gobierno, no importa si han votado por el PNP o el Partido Popular. Pero te puedo dar un ejemplo. Sí. Yo creo que Nino Correa es un haber en el gobierno de Puerto Rico en el manejo de emergencia. Yo no sé de qué partido es. Sé que no es de mi partido, pero no sé de qué partido es. Pero yo creo que se ha ganado el respeto de sus pares y del pueblo de Puerto Rico en su ejecución porque se dedica a la disciplina que lo estimula y que es una vocación de vida de él. ¿Tiene otro nombre que no sea Nino Correa? Tengo varios nombres pensados, pero si comienzo a dar lista de nombres, tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Comienzan las ejecuciones públicas de parte de la oposición política, okay. Pero hay personas capaces, Jay, estadistas y del Partido Popular que me gustaría reclutar. Usted sabe que en Puerto Rico básicamente la mayor parte del presupuesto proviene de fondos federales o gran parte del presupuesto viene de fondos federales. ¿Cómo sabemos que usted no va a trastocarlo si en su programa de gobierno plantea una asignación en bloque luego de un proceso de la independencia? Estoy consciente. Si Estados Unidos le ofreciera eso, mira, aquí está este proceso, aquí está en bloque para que lo uses de otra forma, ¿lo aceptaría que fuera en bloque o las asignaciones actuales serían respetadas? Las asignaciones actuales tienen que ser respetadas porque es una asistencia económica social que es un complemento, ¿verdad?, a lo que es la precariedad y la pobreza que enfrenta Puerto Rico. Lo que yo sí he insistido y se ha sacado de contexto en otros lugares es que esos fondos federales que se reciben de asistencia social no sean un impedimento para que la gente que quiere trabajar o que quiere estudiar sean penalizados y le quiten esos fondos. O sea, que sirvan de estímulo para aquellos que quieran continuar, jefas de familia que quieren trabajar o lo que son, ¿verdad?, personas que quieren estudiar, que lo puedan hacer sin que le quiten esos fondos. O sea, que usted fomentaría básicamente el programa SNAP. Yo propongo, sí, que sea el programa SNAP y también que haya, ¿verdad?, la equidad con respecto a los fondos, por ejemplo, en el SSI también, porque nosotros somos una jurisdicción empobrecida y también se nos va a penalizar para colmo, siendo un territorio no incorporado, no dándonos las oportunidades de que los sectores más empobrecidos por esa condición puedan tener mejores oportunidades económicas. ¿Cuál es el verdadero Juan Dalmau? ¿El que nos está diciendo esto hoy o el que decía que a la Junta ni un vaso de agua? ¿Cómo va a trabajar con la Junta entonces? Mira, es sencillo. Cuando la Junta ni un vaso de agua era precisamente cuando la Junta apenas comenzaba sus funciones y todavía se estaba considerando la legislación y posteriormente su designación y posteriormente su ejecución. En estos momentos la Junta existe. Y en estos momentos la Junta está tomando determinaciones por encima del gobierno de Puerto Rico. Yo no trabajo para la Junta, Jay. Yo trabajo para el pueblo de Puerto Rico. Y como gobernador, lo que yo quiero estimular es un movimiento de pueblo, en donde, como tú bien han dicho en tus programas y en tus plataformas, la ley promesa tiene unas protecciones importantes con respecto a los acreedores. Si no fueran por esas protecciones, hubiesen desmantelado ya el país, mucho peor de cómo estamos. Pero eso no hacía necesario la imposición de una Junta de Control Fiscal con los poderes que se le atribuyeron. Por lo tanto, pero eso fue lo que nos dieron. Exactamente. Y lo que nos dieron fue, si quieres reducir la deuda, tiene que haber una junta. Igual que Codo Quebrado tiene un supervisor. La pregunta es, ¿cómo usted va a trabajar con esa junta? Si antes se decía que ni a la junta ni con un vaso de agua y ahora esa junta es la que va a decidir todo el presupuesto. O sea, que puede ser un gobernador usted en la práctica de facto, pero de jure, pero de facto que gobierne la junta, porque la junta es la que decide el presupuesto. Bueno, pero eso va a requerir de un gobernador que tenga la voluntad de sentarse con la junta, ¿verdad?, comunicarle cuáles son las prioridades del país. ¿Ya se ha sentado usted con la Junta para dialogar estas cosas? Yo no me he sentado todavía con miembros de la Junta de Control Fiscal. Tendré oportunidad de hacerlo en algún momento, porque yo lo que sea por el bien de Puerto Rico estoy dispuesto a hacerlo. Pero lo importante es, Jay, no hacerlo como una figura de gobierno sometida a la voluntad de la Junta. Y por eso te decía que tiene que también estar acompañada con un movimiento de país que exija al Congreso la eliminación de la Junta. La ley promesa le impone a la Junta
informes y desarrollo económico que no han presentado ni uno y por lo tanto no se le puede seguir riendo la gracia. Licenciado, por otro lado, ¿cuál es el verdadero entonces Juan Dalmau? Es Juan Dalmau que decía un voto por el PIB, un voto por la independencia, a áreas impopulares, a la Junta ni un vaso de agua, o el Juan Dalmau de 2024. Es el mismo Juan Dalmau, Jay. Las condiciones políticas y los contextos históricos pueden variar, pero yo siempre he tenido un compromiso de respeto con la democracia en Puerto Rico. Yo siempre he tenido un concepto de lo que debe ser la justicia para las personas que más necesitan. Estoy claro de lo que es el desarrollo económico. Mi papá era un pequeño comerciante en Cagua. Mi mamá era una empleada pública. Nosotros somos 4 hermanos en casa. Nosotros pudimos estudiar en la Universidad de Puerto Rico porque era accesible y democrática. Yo sé valorar lo que son servicios fundamentales que tienen que ofrecerse a los que necesitan elevarse en un sistema, ¿verdad?, en donde Puerto Rico está hoy día más empobrecido. Hablamos precisamente de su papá y su mamá. Su papá y su mamá eran comerciantes en Cagua y el Estado a los independentistas los perseguía, los mancillaba, no les daba empleos públicos, le ponía carpetas. Y por tanto hubo un tiempo donde aquí ser independentista era perseguido al punto de que comercios puertorriqueños eran perseguidos por el Estado. Y usted está proponiendo medidas que implican básicamente decidir hasta cierto punto en la economía, intervenir en el mercado específicamente. ¿Va Juan Dalmau a utilizar el poder del gobierno y la ley de DACO le da bastantes facultades para regulación de precios? ¿Va a regular precios y meterse en la empresa privada y en la decisión de mi finca y de mis propiedades, el gobierno y el Estado, lo cual antes el PIB denunciaba como una persecución del Estado? No, mira, para nada. Como dijiste, mi papá fue un comerciante en Cagua, mami trabajó en el hospital regional, luego en una farmacia de la comunidad, todavía mami trabaja en una farmacia de la comunidad. Y por lo tanto, yo no vengo a intervenir con el comercio, al contrario, vengo a fortalecer el empresarismo puertorriqueño, así está en la propuesta de Patria Nueva. Ahora, hace una mención sobre el tema de las fincas que se ha estado trayendo por parte de la narrativa del PNP. Y lo que yo he planteado en ese programa de gobierno es lo siguiente, Jay. Hay terrenos agrícolas que reciben subsidios del gobierno y créditos contributivos por ser fincas con fines agrícolas, pero no están cumpliendo con el tema de producir en términos agrícolas. Y lo que yo he dicho es que hay que revisar eso. Yo no vengo a quitarle la finca a nadie, no puedo, es propiedad privada, aunque quisiera, cosa que no quiero, porque debe haber una protección de la propiedad privada. Pero lo que te quiero decir es que si hay personas que se están beneficiando de unos incentivos contributivos donde no se está produciendo, hay que revisar para que esos incentivos contributivos vayan sí a la producción de lo que debe ser seguridad alimentaria en Puerto Rico. ¿El Estado va a regular precios bajo la administración de Juan Dalmau como hacía Maduro en Venezuela? No, hombre, no, al contrario, salvo que haya una emergencia que naturalmente se proteja al consumidor para que no haya abusos comerciales. Pero en el caso de precios, eso tiene que ser el propio mercado el que se va a establecer cómo es que van a vender sus productos y que compitan de acuerdo a lo que es el mercado, como lo hacía mi papá en Cagua. Es que en su programa de gobierno plantea cosas como que van a ir donde la gente, orientarles de cómo alimentarse y demás. Y eso del Estado hace falta orientar a la gente, pero eso de meterse en mi cocina y decirme qué cocinar o qué no, pareciera ser, y honestamente cuando uno lee en su programa de gobierno dice, pero ¿hasta dónde va a llegar el PIB? Aunque sea bajo la premisa de orientar a la gente. No, mira, lo que planteas es el concepto de una salud. Y está como parte del programa de Patria Nueva que se dirige a prevención, tratamiento y rehabilitación. En el área de prevención, lo que son las comunidades saludables es enseñarle a la gente a cómo alimentarse, darles talleres de actividad física, darles talleres de cómo cuidar su salud, cómo cuidar su higiene, para prevenir el que tengan problemas de salud. Pero nadie se va a meter en la cocina de nadie. Si después alguien come lo que quiere comer o no quiere participar de los talleres que se ofrezcan para orientar a la ciudadanía. Sí, Él tiene la plena libertad. Yo creo full en que no hay sistema de salud universal o cualquier otro público o privado que necesita que pueda vivir si no hablamos de la prevención, no importa el sistema. Dicho eso, hay una realidad de los decretos que están, el Estado, el gobernador, la Asamblea Legislativa le ha delegado muchísimo poder para el asunto de los decretos. ¿Va usted a eliminar decretos de ley 22? ¿Va usted a eliminar decretos dados a farmacéuticas bajo la ley 60? No, mira, aquí hay varias cosas. La ley 60 tiene múltiples capítulos. Yo creo que, por ejemplo, el capítulo de la ley 20, que es exportación de servicios e importación de servicios, yo creo que eso ayuda al empresario puertorriqueño. Yo no tengo problema. Tal vez hay que enmendar algunas cosas que la puedan hacer más efectiva. Yo sí tengo problemas con la ley 22 porque economistas puertorriqueños, incluso premios Nobel como Joseph Stiglitz, han planteado que un país en quiebra, dar ese tipo de beneficio contributivo en donde no se pagan contribuciones ni a nivel federal ni a nivel local, para que una persona que adquiere una propiedad inmueble ya tiene ese beneficio sin tener requisitos de crear empleo o de inyectar dinero a la economía.
Caramba, pues eso no es justo. Además ha tenido una consecuencia social de desplazamiento comunitario. En términos de otros decretos, en Puerto Rico lo que se llama el costo tributario, el año pasado fue de cerca de 21 mil millones de dólares. Eso es dinero que pudo cobrar el gobierno que no cobró. Hay unos decretos que son muy efectivos, que son muy buenos. Tú mencionaste la farmacéutica, lo que nos permite una competitividad para traer ese tipo de manufactura a Puerto Rico. Pero hay otros decretos que hay que evaluarlos porque tal vez no han cumplido para la creación de empleo o la inyección económica. Mi punto es, ¿quitaría Juan Dalmau decretos que ya se han dado No, otorgado en Puerto tendría Rico? que manejarse prospectivamente. O sea, que las gentes y las empresas que estén aquí, que ya tengan decretos, usted no los eliminaría. No tienen un contrato que es de ley entre las partes. Ok. ¿Qué decretos eliminaría? ¿Eliminaría la ley 22? Yo eliminaría la ley 22. Yo creo que la ley 22... prospectivamente, no para los que ya están. Bueno, habría que evaluar con respecto con los que ya están, porque han tenido también un impacto social detrimental en unas comunidades y han tenido un efecto de desplazamiento. Pero hay que hacer contrato. Usted acaba de decir que era un contrato y ahora me dice que puede evaluarlo para eliminarlo. Habría que evaluarlo precisamente por las consecuencias jurídicas que puede tener. Era lo que iba a terminar en la oración. Perfecto. Y por lo tanto hay que evaluarlo. No puedo tomar yo una determinación, ¿verdad?, en términos autocráticos, que yo decidí, punto. Así no es que funciona esto. Así sí, que pero el Departamento de Desarrollo Económico es el que da o no esos decretos y el que los puede eliminar o no. Por ahí es que sí, en efecto, autocráticamente tiene un poder la gobernación de quitar o dar incentivos. No funciona así. Yo evaluaría esos decretos y ver la consecuencia jurídica de cada uno de ellos. Usted ha dicho que no va, ¿verdad?, a intervenir necesariamente indebidamente el Estado y que usted es capitalista. Sin embargo, se ha unido con juntes anticapitalistas y demás. ¿No pensó mejor formar otro partido en vez de tener toda esta contradicción y todos estos grupos en contra, uno pensando una cosa y otro en otra? Y mejor formar otro partido y empezar de nuevo. No me lo planteé. Yo creo en el Partido Independentista como un partido político en el que yo he estado y he militado. Y este esfuerzo de una alianza... Pero si iba a dejar de usar la independencia como lucha o punta de lanza, ¿por qué entonces formar otro partido? Porque yo creo en la soberanía de Puerto Rico, en el proceso de estatus que se dé en su momento. Pero eso no es la elección general. Desde el 1984 el PIB ha planteado dos carriles. Un carril que es la elección general para dirigir los destinos de Puerto Rico, de sentarle el gobierno, y otro que será un proceso de descolonización. Pero ¿no le parece que la larga está pidiendo que le creamos por fe? Que le creamos por fe, ten fe en mí de que yo no voy a hacer esto, ten fe en mí de que yo no voy a hacer esto otro, a pesar de que toda una vida ha dicho lo contrario. No, pero también he actuado, y el país me conoce. Y el país sabe que cuando yo fui senador, yo apoyé legislación justa, yo impulsé legislación para ayudar a sectores vulnerabilizados. ¿Usted le creía por fe a Jennifer González? Bueno, lo que pasa con Jennifer González, que Jennifer González tiene una relación tóxica con la verdad. Está bien, pues con Jesús Manuel. Usted diría, sí, créele por fe sus propuestas. Bueno, lo que o pasa Javier Jiménez. Pero es que cada cual tenemos nuestro historial, Jay, de ejecución. Jennifer González fue la que aprobó la Ley 7 con Luis Fortuño. Despido de miles de empleados públicos. Eso lo hizo ella. Ella fue la que aprobó una emisión de bonos de 4,000 millones de dólares. Eso lo hizo ella. Ella es la que favorece la ley de cabotaje. Eso lo hizo ella. No es fe. Yo creo que no se lo he pasado la lista aquí. Por eso, sí. Así que, pero te lo digo para contestarte con calma. Sí. Pero te lo digo, Jesús Manuel ha estado en el gobierno, en DACO, con Alejandro García Padilla, luego en la legislatura 8 años. ¿Dónde está esa hoja de servicio? Yo tengo la mía y la someto al país y mi historial. Ni un solo señalamiento, ni un solo acto de traición a la fe que el país ha depositado en mí. Mirando esa cámara, usted decía antes alares impopulares, pero ahora pide el voto de los populares. ¿Cómo funciona eso? Funciona fácilmente, Jay. En aquel momento, tú recordarás que fue una elección en el 2004, una coyuntura histórica muy particular, donde hubo una polarización en el país. El Partido Independentista no quedó inscrito por primera vez desde el 1968. Y por lo tanto, había unos llamados que se estaban haciendo públicamente de líderes populares para ir a Lares. Y había en ese momento histórico un reclamo de identidad propia y de continuar con entusiasmo hacia adelante luego de un golpe electoral muy fuerte. En estos momentos el país ha transicionado y asimismo los líderes deben transicionar en tomarle el pulso al país y darse cuenta de que ahora estamos en un momento donde el país quiere un gobierno inclusivo, el país quiere un cambio urgente y necesario, y esa es mi vocación. ¿Se arrepiente de haber dicho alares impopulares? Bueno, cada contexto histórico tiene su explicación.
tú me preguntas si me arrepiento. Yo no me arrepiento necesariamente de haber cometido errores, porque uno crece de los mismos. Y tal vez en aquel momento, yo más joven y tal vez, ¿verdad? En una coyuntura electoral más difícil, pues uno dice cosas que no diría hoy. Pero los momentos O sea, que eso fue un cambian. error. Bueno, es que en su coyuntura histórica es difícil definir si es un error o no. Hoy no lo haría, porque hoy, francamente, el ambiente que hay en el país es uno completamente distinto y, de hecho, muchos Hoy no lo populares haría están viendo... porque quiere el poder, porque quiere gobernar. No, yo creo que el país quiere un cambio. Yo soy un instrumento en esto, Jay. Esto me supera a mí. O sea, y francamente, yo me estoy haciendo disponible para ese cambio urgente y necesario. Pero esto es un movimiento que se viene construyendo hace tiempo, Jay. Que es la idea de que el país rompa con el bipartidismo que nos llevó a la quiebra, pobreza, corrupción, marginación. Le pediría disculpas a los populares que se sintieron ofendidos por alares impopulares. Hombre, si alguien se sintió ofendido, sin duda alguna, yo no tengo problema en pedir disculpas o lo que fuera. Tiene su explicación en su coyuntura histórica, Jay. Okay. Y lo importante es que uno tenga la calibración de saber que cada momento exige que los líderes asuman responsabilidades con respecto a su pueblo. Y en este caso, pues, igual yo asumo la fue mía. un error de juventud decir que un voto por el PIB era un voto por la independencia, o que el PIB era un movimiento de liberación nacional y un voto por el PIB era así un movimiento de liberación nacional. No lo veo como un error, lo veo como una coyuntura política histórica. ¿Tú recuerdas que Luis Aferré en el 68, bueno, no recuerdas, pero debes haber visto, Luis Aferré en el 68 decía, no, el estatus no está en issue, cuando estaba de candidato del PNP. Hoy día el PNP te dice, vota PNP porque si no, no eres estadista. Pero cada coyuntura tiene su momento. La pregunta es, ¿está en sintonía con el país, con lo que siente el pueblo de Puerto Rico, con la urgente necesidad de un cambio? Esa es la calibración que yo he hecho y los números demuestran que estoy en sintonía con el país. La calibración que ha hecho incluyó decir que, ¿verdad?, que otros han sido básicamente carreristas políticos. ¿Qué ha hecho Juan Dalmau que no sea ser comisionado electoral del PIB o funcionario del Partido Independentista en su vida privada? Mira, yo fui oficial jurídico del juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Yo fui, además de comisionado electoral, fui también senador electo, fui también profesor de Derecho en la Universidad Interamericana. Por varios años lo he sido, este año electoral no lo pude ser. Así que yo he trabajado... Pero su hoja de ruta ha sido mayormente en el PIB. La vocación política que yo he tenido con el pueblo de Puerto Rico siempre ha estado ahí. Y es una vocación política en minoría, que es cuando es difícil tener una vocación democrática también, porque en mayoría cualquiera, pero en minoría es que es difícil. Y yo he estado ahí presente por el pueblo de Puerto Rico y he administrado fondos públicos y privados sin un solo señalamiento de mal manejo de esos fondos, ni un referido al Contralor Electoral, ni una multa. En la pasada elección el único candidato que no tuvo una multa con respecto al manejo de sus finanzas fui yo. Así que yo he manejado millones de dólares como secretario general, comisionado electoral, como senador, y en ninguna de las instancias de los espacios que yo he ocupado tengo que bajar la cabeza ante nadie porque se ha hecho como se tiene que hacer. Conozco personas que manejan fondos de capital de riesgo, que invierten en Puerto Rico. Y un IFE, por ejemplo, acaba de sacar el dinero, y me consta esto, de sacar sus dineros que tenía invertido en unos bancos locales para llevarlo a unos bancos internacionales por temor de que usted gane. ¿Qué usted le dice a esa persona? Bueno, que no tiene que tener temor porque yo gane. Tiene que tener temor si ganara Jennifer González. Porque los gobiernos del PNP, de los cuales ella ha sido cómplice, le han robado a Puerto Rico, le ha ganado el desprecio del gobierno federal, lo que es el mal manejo de los fondos federales, han puesto en riesgo el desembolso de esos fondos. Es un gobierno de Jennifer González lo que hay que temerle. Lo que pasa es que en la narrativa del PNP han querido asustar a personas que deberían estar invirtiendo. Y por eso la campaña del PNP lo que le hace daño es al potencial de inversión económica en Puerto Rico con falsificaciones y mentiras, Jay. Lo que pasa es que el PNP, para bien o para mal, según mucha gente, es un partido pro empresa, y las propuestas que hace su programa de gobierno, ¿verdad?, son propuestas que plantean, por ejemplo, el regular los terrenos de forma tal de que, por ejemplo, no se pueda construir cerca de la costa, no se pueda hacer construcciones en ciertas áreas rurales. Básicamente, por ejemplo, ahora mismo, ¿dónde se pondrían las placas solares si no es en fincas que probablemente en algún momento fueron consideradas agrícolas? Mira, yo pienso, Jay, que una cosa es la responsabilidad social que tenemos como gobierno y como país. El proteger nuestros recursos naturales, el aumentar nuestra productividad agrícola,
el establecer un plan de desarrollo económico para el empresarismo puertorriqueño, la libre competencia. Pero no es verdad que el PNP es un partido que ha creído en eso. El PNP, de hecho, su nombre es Partido Nuevo Progresista, porque la visión republicana de Luis Ferré era una visión progresista de lo que es progressive en los Estados Unidos. Y era la idea de que, si te fijas, Luis Ferré fue de los que impulsó derechos hacia los menores de edad que no podían votar y redujo la edad de votación. El caso de Romero Barceló, legislación sobre protección a la mujer. Así que el PNP que se proyecta ahora no es el PNP que ejecuta. Fíjate que cuando Ricardo Rosselló decían que el PNP era un partido conservador y le ganó la administración de Ricardo Rosselló la creación del proyecto Dignidad. Así que todo eso son conceptos maleables para ellos. La gente sabe dónde yo estoy parado. Okay. Pero sobre todo que tengo la capacidad de respetar democráticamente lo que debe ser la voluntad del pueblo de Puerto Rico y lo que debe ser el desarrollo económico del país. Hay un comentario que usted hizo recientemente que me pareció interesante sobre el tema del aborto. Usted planteó que usted creía en Roe versus Wade, o si me equivoco me corrige, pero Roe versus Wade plantea la posibilidad de regular el aborto en el segundo trimestre y hasta prohibirlo en el tercer trimestre. ¿Cuál es la regulación que usted plantearía que se pudiera hacer en Puerto Rico, si alguna? Bueno, mira, ahora mismo, ¿verdad? Prudencialmente está el caso de Duarte como el caso leading en Puerto Rico que permite el aborto. Y por lo tanto, lo que habría es que establecer unos criterios sobre temas de viabilidad, la seguridad de la mujer y sobre todo... ¿Lo regularía en el segundo trimestre? Habría que establecerlo con respecto a lo que la mujer determine de su vida y su médico de cabecera. Lo prohibiría en el tercer trimestre. Pero cuando yo hablo de Roe versus Wade, en ese contexto, ¿verdad? De esa respuesta, lo que yo quise decir es que desde Roe v. Wade a principios de los 70, en Puerto Rico no ha habido una crisis de salud con respecto al tema del manejo de finalizar un embarazo. Sin embargo, la gente olvida que antes de Roe v. Wade, y de nuevo, estamos en otros tiempos, la cantidad de mujeres que morían en lo que eran abortos clandestinos. Y por lo tanto, se estableció un criterio de viabilidad y de que el médico de cabecera pudiera tener la facultad. Pero yo sí creo, Jay, independientemente si se fueran a dar pasos de regulación o de legislación, que hay que respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su vida. Porque, ¿y no considera otra vida la del vientre? Bueno, en términos científicos, ahí está el debate sobre viabilidad o no viabilidad, que es un debate que lleva décadas y que hay que continuar teniendo. ¿Pero usted tiene alguna regulación sobre el tema? Bueno, habría que examinar con respecto a lo que fue Roe v. Wade y cómo se puede avanzar con lo que debe ser el concepto principal, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Sobre una gobernación de Juan Dalmau en Puerto Rico, ¿cómo funcionaría finalmente el tema, por ejemplo, del manejo de fondos federales, que creo que es el tema que más ahora el PNP está usando en su contra, razonablemente? Tenemos un país que depende en gran medida de fondos federales. ¿Cómo usted lucharía por más fondos federales, lucharía por más dinero federal que entra a Puerto Rico? Yo lucharía por los fondos federales que sean necesarios para que el país pueda tener una plataforma de desarrollo económico propio, en términos de que no solamente se limite a recibir los fondos federales, sino que se utilicen bien. Yo no me robaría los fondos federales. Y esto lo voy a decir mirando a cámara. Aquí los fondos federales están en riesgo si gana Jennifer González. Donald Trump fue el mismo que dijo que los gobiernos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular han sido gobiernos corruptos. Y son precisamente esos gobiernos los que han puesto en riesgo el desembolso de fondos federales y la burocracia que se establece para el desembolso de fondos federales. Hay que ganarse la confianza del gobierno federal con respecto al acceso a los fondos federales, establecer con FEMA cómo se van a hacer los pagos para la reconstrucción, que no sea meramente por reembolso, que se puedan hacer unos pagos iniciales con unas métricas de cumplimiento, que no se vaya por el sifón de la corrupción, los fondos que deben llegarte a ti. Lo que pone en riesgo los fondos federales y el acceso a los mismos son los gobiernos corruptos que nos han gobernado. Se nos acaba el tiempo, pero entonces lucharía por fondos federales adicionales a los que tenemos hoy. Bueno, por ejemplo, te mencioné hace un rato el SSI. Ok, perfecto. ¿Está bien? Paridad en fondos de salud. Pues por supuesto, porque eso es equidad, Jay. Nosotros somos un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Y somos un territorio que por tener esas limitaciones estructurales, tenemos una precariedad económica. Y por lo tanto, sería el colmo de que además de tener un régimen antidemocrático, territorial,
que para colmo a nuestras personas más pobres los traten discriminatoriamente. Ok, el tema de la regulación de permisos, y terminamos porque sé que se nos acaba el tiempo. Hay una preocupación de parte del sector empresarial en Puerto Rico y le ha hecho una campaña a usted directa diciendo que es un lobo vestido de oveja usted o la gente que está con usted. Los permisos del gobierno de Puerto Rico en gran medida son los que determinan si se construye algo, si se fomenta algún tipo de industria o si se fomenta algún tipo de generación económica, comercio. ¿Usted va a regular la concesión de permisos en Puerto Rico de qué forma para hacer ese balance entre economía y desarrollo económico mientras a la misma vez se protege el ambiente? Es un balance bien difícil que ningún gobierno ha podido hacer y el plan de uso de terreno está básicamente tirado a pérdida. Por otro lado, sin desarrollo económico, el país va a depender más de fondos federales y no va a tener desarrollo económico. ¿Qué usted va a hacer? Mira, yo creo que es importante para quienes nos están viendo, si usted es un comerciante, si usted es un empresario, pregúntese si usted tiene ahora mayor acceso a permisos para hacer negocio. Si sus gestiones ante el gobierno son más efectivas bajo gobierno del PNP. Y la respuesta a eso, indudablemente es que no. Mi compromiso es que puedan emitirse permisos provisionales inmediatos para comenzar a hacer negocios en Puerto Rico, en donde se presenten documentación. Una vez se presente, que te puedan dar un permiso para que comiences tu negocio, se evalúen luego esos documentos. Y si cumpliste con ellos, continúas con el permiso expedido. Si no cumpliste con ellos, que puedas subsanar lo que no has cumplido. Si fraudulentamente emitiste alguna documentación, entonces va a tener otras consecuencias. Pero hay dos condiciones, Jay, para ese tipo de permiso. Cuando tenga un impacto ambiental o cuando tenga un impacto contra la salud, porque eso requiere unos exámenes particulares. Y eso, como señalaste, tiene que ver con unas evaluaciones científicas. Fuera de eso, tenemos que estimular. Ahora, que un joven que quiera abrir una barbería tenga que esperar 9 meses para que le den los permisos para recortar a los panas en la barbería y ganarse, ¿verdad? Ganarse el peso de forma honesta, eso es inaceptable. Gracias, licenciado Juan Dalmau. Jay, un placer. Gracias a ti. Por si acaso, que su esposa salga perfectamente bien. Creo que Puerto Rico completo está en oración. Gracias, para que la señora esposa esté en salud. Te agradezco mucho y las oraciones. Igual que lo estuvimos con Gabo, por si acaso, que viene de tiempo. Gracias, licenciado. Gracias a ti, gracias a ti. Irónicamente rápido, hace 3 semanas nos dieron la noticia de que Gabriel estaba absolutamente en remisión. Y ya superó su condición de leucemia linfoblástica aguda. Sin embargo, entonces 2 semanas después, nuevamente una prueba para la familia, pero salimos fortalecidos gracias por las oraciones. ¿Te sentiste responsable de lo que le está pasando a ella? ¿Sientes que la presión de la candidatura puede haber sido óbice para que esto ocurriera? No, mano. De verdad que, Jay, Grisel ha estado conmigo una vida entera y hemos pasado momentos mucho más difíciles en las campañas políticas, más allá del ruido. Nosotros estamos conscientes del mensaje que llevamos. Pero sí nos da una lección de la fragilidad de la vida, porque Grisel no tenía ninguna de las condiciones que pueden ser perfil para este tipo de condición. No es hipertensa, no tiene... ¿Han recibido amenazas como familia? Como familia yo no he recibido, ni mi familia ha recibido amenazas. Por ejemplo, publicar cuestiones personales, íntimas, nada. Nada. ¿No la han llamado a ella para presiones indebidas? No. Como empleada de gobierno, me refiero. Eso te iba a decir. Siempre como empleada de gobierno, el ambiente que se crea en un contexto electoral ya lo ha pasado también. Pero ella lo maneja, de verdad. Esto fue uno de esos casos, como nos dice el doctor, que ocurren y se atienden, pero afortunadamente yo espero que todo va a salir bien. Así estaremos en oración. Gracias, licenciado. Gracias, un placer. Éxito.